unidas, ¿no es cierto? Y Dios cuida a la familia. Siempre Dios ha cuidado a su familia. O sea, Dios cuida, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios, que es su iglesia. La familia de Dios es el pueblo de Dios. Es la familia. Y es por eso que usted y yo somos familia de Dios. Eso es importante. Dios cuida a la familia y el pueblo de Dios es su iglesia. Y usted y yo somos la familia de Dios. Ahora bien, sabemos que es un conflicto, es una guerra donde hay dos poderes, entre el bien y el mal. Y si Dios cuida a la familia, ¿quién va a querer destruir la familia? El enemigo de Dios. El enemigo de Dios quiere destruir la familia. Y es por eso que hay veces, hermanos, que lamentablemente en esta lucha espiritual, muchas veces una de las estrategias que usa el enemigo, a veces usa doctrina, a veces usa iglesia, pero también a veces usa personas, hermano. Usa personas para destruir la iglesia, para desviarlas del blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es el blanco que tenemos nosotros? Cristo Jesús. Ese es el blanco, Jesucristo. Ese es mi blanco, ese es el blanco que tenemos nosotros. Siempre presentar a Jesucristo. Y uno de esos blancos también nos lleva, ¿no es cierto?, a la evangelización. Pero eso es lo primero. Mi blanco, el blanco de la iglesia, es Jesús. Eso tenemos que recordar. Y, como les decía, también en el pueblo de Dios habían, podríamos decir, personas que estaban en el pueblo de Dios, pero no eran la familia de Dios. Estaban en el pueblo de Dios, pero no eran la familia de Dios. Y estoy hablando, hermanos, de un grupo que prácticamente siempre le llevó la contraria a Cristo. Estoy hablando, hermano, de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Miren, acá dice, los fariseos son muy conocidos en el Nuevo Testamento por ser los antagonistas de Jesús. O sea, siempre se oponían a Jesús. Siempre se oponían a Jesús. Eran los antagonistas de Jesús. Dice, Antigüedades Judías de Josefo describe a los fariseos como el cuerpo más influyente dentro del judaísmo del segundo templo. Sin embargo, no ocupaban cargo de poder, ya que estos recaían sobre el templo, pero sí tenían una gran influencia sobre la gente común. Tenían influencia. Según Josefo, dice, ese hecho causó muchos problemas a los verdaderos líderes del pueblo de Dios. ¿Usted no ve? Los fariseos. Dice, el Nuevo Testamento presenta a los fariseos como generalmente hostiles a Jesús. Estaban en contra de Jesús. Siempre le llevaban la contra a Jesús. Y los voy a invitar ahora, hermano, que vamos viendo la historia. Vamos a ver el libro de Mateo. Busquemos el capítulo Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y voy a leer de ahí del 1 de adelante. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. ¿Qué día era? Un sábado. Jesús iba, ¿no es cierto?, por los sembrados un día sábado. Sus discípulos sintieron hambre y ¿qué hicieron? Comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Qué día? Sábado. Los discípulos tuvieron hambre y ellos empezaron a arrancar las espigas.
¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Dice que se acercaron estas personas, ¿no es cierto?, los fariseos. Y los fariseos, al verlo, le preguntaron, le dijeron a Jesús. Yo me hago una pregunta, hermano. Jesús, ¿conoce el corazón de los fariseos? Conoce el corazón de todos, ¿no es cierto? Conocía el corazón en ese momento de estos personajes. ¿Y qué le dicen? Tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. O sea, acusaron, ¿no es cierto?, a Jesús. Mira los discípulos lo que están haciendo, sacando espigas, ¿no es cierto?, para comer. Pero como Jesús conocía el corazón de aquellos hombres, ¿qué le dice? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le estaban permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No han escuchado que David también tuvo hambre, entró, comió de ese pan que no se podía comer en el templo y lo convidó, ¿no es cierto?, lo compartió con sus soldados? ¿No lo habéis oído? ¿O no habéis leído en la ley como en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Porque los sacerdotes trabajan, ¿no es cierto?, en sábado. Pues os digo, dice, que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Hermanos, ellos estaban preocupados. Los fariseos lo que tenían, ¿no es cierto?, siempre se fijaban en lo externo, pero no habían ellos lo principal, la esencia, el amor. Solamente preocupados de lo externo, pero no sentían amor ni por Dios, ni por los discípulos, ni por su prójimo. En una oportunidad hubo en obra misionera, salió un grupo de personas, y estas personas era un grupito más o menos grande, y uno de ellos fue el día sábado y se acercó al negocio, y las que estaban ahí con él empezaron a preocuparse y vieron, pero hoy es sábado, y preocupaban, ¿no es cierto?, porque iba al negocio. Y esta persona llega, hermano, y compró pancito y compró algo para echarle al pan. Y todos lo cuestionaban, miran, pero ¿por qué compró ahora, no es cierto? Pensaban. Llegaron el momento a donde tenían que ir, golpear la puerta, y sale ahí los dueños de casa. Y la verdad las cosas, hermano, no tenían nada que comer. No había nada. Y él, en representación de estas personas, llega y dice, mire, vinimos a visitarlo y le trajimos esto. Felices, hermano. Ahí recién las personas habían notado, ¿no es cierto?, el por qué él había comprado. Pero ¿qué pasaba, hermano? Lamentablemente, ¿no es cierto?, los fariseos condenaban esta actitud. ¿Por qué? Porque siempre se fijaban en lo externo. En lo externo. No empatizaban nada, solamente en lo externo, pero no en el corazón de aquellas personas. Miren, vamos a ir nuevamente y vamos a ver, acá dice, si bien el movimiento farisaico puede haberse originado con buenas intenciones, al principio eran buenas intenciones, más tarde dice, degeneró en justicia propia y hipocresía. Todo iba bien, pero cuando pensaron, ¿no es cierto?, bueno, yo lo hago, empezaron a olvidar de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque se olvidaron del blanco. ¿Cuál es el blanco? Cristo Jesús. Pero ellos se sentían mejores, decían, se decían, bueno, esta es la justicia propia nuestra, los que somos mejores, y pasaron muchas cosas, ¿no es cierto?, por su mente. Dice,
intenciones más tarde de generar esta justicia propia e hipocresía. Dice, se opusieron abiertamente a Jesús y al movimiento cristiano. Y aunque muchos asumen que Jesús rechazó a los fariseos, instruyó a sus seguidores que escucharan lo que enseñaban, pero no se comportaran como ellos. Como dice el dicho, ¿no es cierto? Predica, pero no practica, ¿no es cierto? Dice, quizás ofrecieron muchas enseñanzas buenas, pero a menudo no vivían en conformidad de ellas. Hablaban teología, pero no lo vivían, no vivían el verdadero evangelio. No había amor en ellos. Solamente estaban preocupados, ¿no es cierto?, de dañar a Jesús, de dañar a la familia de Jesús, de dañar a los discípulos. ¿Por qué? Porque en ellos no había amor, hermano. Miren, vamos a ir nuevamente a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y ahí dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos siempre estaban preocupados, hermano, preocupados. Pero preocupados ¿para qué? ¿Para edificar o para dañar? Para dañar. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué? Estaban preocupados, hermano, porque llegan y tenían que lavarse las manos. Pero para ellos, hermano, todo esto era una ceremonia. Cuando ellos se lavaban las manos, hacían grandes ceremonias, caían en rito, siendo que es tan fácil, ¿no es cierto?, lavarse las manitos e ir a comer. Pero ellos estaban preocupados de estos detalles, hermano. Y Jesús, como los conocía, les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué dijo Dios? Mandó Dios y dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre será condenado. Hermanos, cuando pasaba esto, ellos tenían una palabrita que decía corbán, y cuando decían corbán, prácticamente le quitaban todos los bienes a sus padres, hermano. La herencia, las propiedades, todo, y decían que era parte para el templo. Y Jesús conocía, por eso les dijo, o sea, ustedes están preocupados de lavarse las manos, siendo que lo que en su corazón lo único que quieren, ¿no es cierto?, no aman ni a sus padres ni a su madre. Le dijo, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre ni a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y Jesús era fuerte en decir las cosas. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de usted Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Lamentablemente los fariseos perdieron el foco, perdieron el centro, se olvidaron de Jesús y hacían cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Yo no tenía averiguado y decían que, por ejemplo, tenían que contar 1000 pasos el día sábado, y a los 1000 pasos yo me ponía a pensar qué pasaba si llegaban a los 1000 pasos y le quedaban 6 pasos para ir al baño. ¿Qué hacían? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué, hermano? Porque se olvidaron, ¿no es cierto?, que el que controla al pueblo de Dios, que controla la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús, hermano. Él tiene el control de todo. Pero ellos se desviaron. No querían escuchar
la voz de Dios, sino que simplemente, ¿no es cierto?, hacía lo que a ellos se les venía en mente. Y si no querían escuchar la voz de Dios, hermano, ¿quién estaba gobernando esa mente? El enemigo de Dios. Así de simple. El enemigo de Dios, hermano. Miren, vamos a ver una vez más ahí el libro de Mateo, el capítulo 12. Y ahí dice, versículo 9 dice, saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía la mano seca, había un hombre enfermo. Para poder acusar a Jesús, le preguntaron, miren hermano, siempre los fariseos hacían preguntas medias turbulentas. Sabían, ¿no es cierto?, para dónde apuntaban. Pero como les decía, Jesús conocía las intenciones de ellos. Y Jesús protege a la familia, que es la iglesia. ¿Y cuál fue la pregunta que querían hacer? Querían perturbar a Jesús. Le dijeron, dice, ¿está permitido sanar el sábado? ¿Está permitido sanar el sábado? ¿Y qué le dijo Jesús? Y Jesús les dijo, ¿qué hombre de ustedes si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo el sábado, no le echa la mano y la saca? Pero cuánto más vale es un hombre que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien el sábado. Entonces dijo a aquel hombre, Jesús le dice, extiende tú tu mano, le dice, y extendió la mano y le fue restaurada sana como la otra. Y eso, hermano, dice que le molestó a los fariseos, le molestó mucho. ¿Y qué es lo que hicieron? Miren la intención que tenían ellos. Dice, salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para matarlo. Estaban preocupados, hermano, de si hacía el bien, si no hacía el bien en sábado, preocupados si comían espiga o no comían espiga en sábado, y el mismo sábado estaban confabulando contra la muerte de Jesús. Realmente, hermano, se habían apartado, pero totalmente de blanco que es Cristo Jesús, hermano. Y miren, vamos a ir nuevamente ahí al libro de Mateo, el capítulo 23. 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan dos escribas los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a las obras, porque dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Conocía el Señor sus pensamientos, sus corazones. Solamente, ¿no es cierto?, ellos se oponían a Jesús. Ellos querían dañar, ¿no es cierto?, la familia de Dios, que es la iglesia. Querían retener el evangelismo. ¿Y qué pasó? Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras ¿para qué? ¿Para qué hacían? Para ser visto por los hombres. O sea, alimentaban su egoísmo, hermano, su ego. Ellos se sentían bien haciendo cosas para ellos mismos. ¿Qué había en ellos? Egoísmo, orgullo. Había amor, difícil, ¿no es cierto? Solamente ellos deseaban sentirse bien mirados por las personas, hermano. Pero ellos dicen, ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus bacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en la cena
las primeras sillas en la sinagoga. El egocentrismo, hermano, en aquello. Dice, la salutación en las plazas y que los hombres los llamen maestro. Buscaban la satisfacción propia, pero se olvidaron de qué, de lo primero, hermano, de lo principal. Se olvidaron de el amor a Dios por sobre todas las cosas y se olvidaron del amor al prójimo como a sí mismo. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque esa mente no estaba controlada por Dios, hermano. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y no lo recibieron. Porque lo rechazaron. Lo rechazaron, dice, y el que es mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la clave, hermano. ¿A quién le servimos nosotros? A Jesucristo. No le servimos al hombre. Y ese era el error que tenían ellos, porque se servían a sí mismos, pero no, en ningún momento le sirvieron a Jesús, sino que al contrario, quisieron matar a Jesús. Planaron el día sábado matar a Cristo. No estaban, ¿cierto?, el amor de Dios en ellos. Dice, pero ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, hermano. Sabemos que es importante la familia. Dios cuida a su familia. Y el pueblo de Dios, su iglesia, dice, somos la familia de Dios. Y este era el trabajo que el enemigo usa, ¿no es cierto? El enemigo usó con estas personas, los famosos fariseos. Hermanos, vamos a leer ahí el libro de San Juan. San Juan, capítulo 1. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Jesús siempre estaba. Este dice, estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí dice, hermano, a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. Y hoy en día, hermano, lamentablemente, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel físico aún está esperando al Mesías. Aún está esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron, hermano, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo entrara en sus vidas. Lo rechazaron. Y cuando uno rechaza el Espíritu Santo, no hay luz. Lamentablemente somos ciegos, guías de ciegos. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Jesús vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y Él se preocupa, ¿no es cierto?, por su familia. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, el enemigo también tiene su gente y se opone a Dios. Y quiso, ¿no es cierto?, usar este grupo de personas que eran influentes en ese tiempo. Pero lamentablemente ellos no conocieron a Dios. No lo conocieron. Dios cuida la familia, y el pueblo de Dios, su iglesia, dice que somos la familia de Dios. Oye, hermano, yo quiero hacer un llamado. Es cierto que estamos en una lucha grande, una lucha espiritual, y realmente necesitamos, hermano, tener esa luz. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas, porque es la única forma que vamos a poder, ¿no es cierto?, evangelizar
es la única forma que la iglesia va a estar sanita. Pero si en algún momento, hermano, tal vez por las cosas de la vida entran, ¿no es cierto?, esos pensamientos que tuvieron este grupo, que lamentablemente no conoció a Dios, es importante, hermano, que con la ayuda del Espíritu Santo rechacemos todo lo que nos separa del Señor. Todo lo que nos separa del Señor. Y es por eso que necesitamos que Dios haga un cambio total en nuestras vidas. Total en nuestras vidas. Los fariseos quisieron oponerse a Dios, pero lamentablemente, ¿cierto?, el final de ellos es que no lo conocemos. Yo me hago esa pregunta. ¿Queremos conocer al Señor? Amén. Tendámosle la mano al Señor, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Les parece, Señor? Amén. Amado Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, tenemos mucho trabajo. La mía es mucha, dice usted, y necesitamos, Señor, esos guerreros, Señor, de trabajo para hacer su obra. Padre Celestial, ayúdanos a estar pendientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer su palabra. Ayúdanos a tener sabiduría. Ayúdanos, Señor, a cuidar de esta familia. Necesitamos, Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted, Señor, dirija todo. Dirija nuestras vidas, nuestras mentes. Recordando siempre, Señor, que queda muy poco para que usted venga. Pero si nosotros en algún momento, Señor, pasan estos pensamientos por nuestra mente, ayúdanos a desecharlos, Señor. ¿Para qué? Para que los mantengamos unidos, firmes, como familia de Dios. Amén. Lo dejamos todos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.